mirar un poco las preguntas que creo que le habéis lanzado a Geray, que me ha pasado en un WhatsApp, y vamos abriendo, ¿vale? Bueno, una de las preguntas que tengo aquí es ¿cuántos kilómetros aguantan las zapatillas? ¿Vale? Depende de muchos factores, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta. Evidentemente depende de la zapatilla, porque hay diferentes tipos de zapatilla. Tenemos zapatillas de competición con unas suelas muy finas, con unas densidades bajas. Luego tenemos zapatillas de entrenamiento y luego hay una serie de zapatillas que se llaman maximalistas, ¿no? Que son unas zapatillas que habréis visto con unas suelas un poquito más altas, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Que es la marca Hoka, que son suelas un poquito más elevadas de lo habitual, que estas son zapatillas maximalistas, que son las que más duran, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con la duración en kilómetros? Pues evidentemente el uso y por dónde se haga el uso. No es lo mismo correr por asfalto que correr por césped, que correr por un terreno lleno de piedras. Los diferentes terrenos evidentemente van deteriorando más o menos la zapatilla. Si tenemos en cuenta algo estandarizado, que es correr por el paseo marítimo, por ejemplo, correr por asfalto, pues depende de la zapatilla. Si es una zapatilla de competición, durará mucho menos que una zapatilla maximalista con una zapatilla de entrenamiento, ¿no? Que tiene más volumen de suela. El peso de la persona también tendrá que ver y el cómo corre esa persona también tendrá que ver, porque si una persona prona, y aprovecharé luego para también solventar esa duda de la pronación, supinación, neutro, etcétera, pues evidentemente deformará más una zona en concreta de la zapatilla que otra. ¿Vale? Entonces es un poquito difícil hablar de una duración media. Si bien es cierto que podemos hablar de una zapatilla de entrenamiento de una persona, por ejemplo, un hombre de 70 kilos o de una chica de 55 60 kilos, pues podemos rondar mínimo 500 kilómetros, si tenemos que poner un número de kilómetros. Que es por asfalto y que se sale 2 veces por semana, pues la vida puede ser un año, ¿por qué no? Que se sale por gravilla, se tocan unas piedras, luego es asfalto, pues evidentemente se reduce un poquito esa duración, ¿vale? Dependerá un poco la agresividad con la que se trate la zapatilla. También hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Una zapatilla que ha estado en el armario un año no va a durar lo que dura una zapatilla que está recién fabricada. Esto es como cuando sale del horno. Zapatillas que llevan un año y medio fabricadas, 2 años, pensad que las suelas son de goma. El oxígeno deteriora la goma. En algunos casos compacta la goma y en otros casos hace que la goma se ablande y se deforme con mucha más facilidad. Es por eso que a veces se tiene un concepto erróneo de la durabilidad de las zapatillas. Hay gente que viene a la tienda y nos dice, ostras, es que me he comprado hace 3 meses unas zapatillas en el outlet, he ido al festival, me he comprado unas zapatillas y me han durado 3 meses, se me han deformado un montón. Y es la misma zapatilla. Claro, no es la misma zapatilla. Si tú giras la lengüeta y ves la fecha de fabricación, verás que mínimo tienen 2 años. ¿Qué pasa? Que esa zapatilla ha estado fabricada 2 años. Es lo mismo que sacar un pan del horno, comértelo al momento o comértelo al cabo de 2 días. Exactamente lo mismo, solo que lanzado a las zapatillas. Una zapatilla fabricada hace 2 años, pues sufre esos cambios químicos. O bien se endurecen y se compactan, o bien se ablandan y se deforman. Por eso duran menos, ¿vale? Con respecto a lo que comentábamos antes de el cómo corre una persona, que es importante saber, si una persona prona, quiere decir que, a ver si lo veis bien, ¿vale? Esto es el frontal de la zapatilla, que cuando hace la transición de la pisada, ¿vale? Cuando hace este gesto, ¿vale? Normalmente solemos caer con la zona del talón, con la zona posterior del talón, y luego se acaba saliendo, es decir, se entra por aquí y la posición de la pisada sale por aquí, ¿vale? Esto sería un corredor neutro, ¿de acuerdo? El pronador lo que hace es que cuando pisa y cuando está en zona plana, ¿vale? Es que la zapatilla se va hacia adentro. Eso es porque el tobillo colapsa, ¿vale? Y el pie se va hacia adentro, ¿de acuerdo? Eso lo que implica es que la zona interior de la zapatilla se va deformando con más rapidez que el resto.
¿vale? Eso también hará que la zapatilla en una zona interior, si es una zapatilla neutra, por ejemplo, se deforme con más rapidez que no una zapatilla con control de estabilidad. Las zapatillas con control de estabilidad lo que hacen es que en la zona interior, donde colapsa el pie cuando corremos, si somos un corredor neutro, corredora neutra, es que llevan un refuerzo. Ese refuerzo no quiere decir que empujen la zapatilla hacia afuera, ¿vale? Y que te sobrecorrijan, sino que simplemente es que cuando el pie intenta hacer este gesto hacia adentro, ¿vale? Cuando el pie colapsa, cuando el tobillo colapsa, lo que hace es evitar que la zapatilla se deforme con tanta rapidez, ¿de acuerdo? Es por eso que a día de hoy las marcas, todas, están tirando más a zapatillas neutras, porque vosotros como corredores, la gran mayoría ya utiliza plantillas, o utiliza zapatillas con control de estabilidad, pero muy leves, ¿vale? Simplemente que alarguen la vida de esa deformación, ¿vale? Alarguen la vida de la zapatilla y que esa deformación sea mucho más lenta. Pero ya no sobrecorrigen como pasaba hace 3 años, no hace tanto, ¿vale? No sé si tenéis dudas con respecto a lo que voy comentando. Si no se me entiende algo, por favor, decídmelo, levantáis la mano y Geray os da voz. No os veo a todos, pero voy a ir pasando las pantallas por si veo caras. Hola, Elena. Bueno, como yo tengo el ordenador de Laura, pues simplemente ellos mismos pueden abrir su El micro, ¿eh? micro, vale. ¿Vale? Así que para que yo no tenga que estar controlando, porque si no tengo que estar yendo y volviendo. Pero Vale, podéis vale, abrir vale, el perfecto. micro, aparte como no somos muchos, podéis abrir el micro cuando queráis, ¿vale? Vale, perfecto. Raúl, Bueno, una pregunta. dime. ¿Y tú, como especialista en zapatillas, aconsejas más el llevar una plantilla y utilizar una zapatilla neutra o más una zapatilla que se adapte a tu pisada? Bueno, depende de cada persona, ¿vale? Geray os lo puede decir. Me atrevería a decir que el 90-95% de las personas somos pronadores. ¿Qué pasa? Que hay diferentes grados de pronación. Hay pronadores leves, pronadores severos y pronadores muy severos. ¿Qué pasa? Una persona que tenga una pronación muy severa sí que es cierto que a lo mejor tendría que ir, o severa incluso, tendría que ir a un podólogo para que le dé el mejor consejo posible. Probablemente sea pues por una plantilla. Luego hay gente que tiene dismetrías en la cadera, que también es importante, pues que no sé si la palabra correcta es corregirlas, pero por lo menos sí que pueda tener una pequeña adaptación para evitar lesiones. O el trabajo que hacéis con Geray de readaptación, yo creo que todo eso es importante. La zapatilla, yo me culo mucho en salud. Yo siempre tiendo a zapatilla neutra y todo lo que se tenga que añadir lo vamos viendo sobre el tiempo. Si no hay lesiones, yo siempre recomiendo zapatilla neutra. Si una persona viene a la tienda y viene con una zapatilla con control de estabilidad y le ha ido bien, yo le recomiendo seguir con el mismo tipo de zapatilla. Tanto si ha sido de estabilidad como si ha sido neutra. Yo soy partidario de no modificar los patrones porque hay veces que por estética o por el motivo que sea o porque nos lo ha dicho un amigo, modificamos una cosa que nos iba bien y acabamos estropeándola. Entonces yo creo que lo principal es seguir con lo que te ha estado funcionando. Si no te ha funcionado nada, evidentemente, ahí ya hay que entrar en consejos de otro tipo de especialistas, no el mío en concreto. Ahí os podría ayudar mucho más Geray que yo, o os podría ayudar mucho más un podólogo con conocimientos de biomecánica que no nosotros, en realidad. Nosotros, de hecho, muchas veces ya venimos casi con una prescripción. Hay podólogos en Mallorca que le dicen a su cliente qué zapatilla tiene que coger. Y también es cierto que algunos podólogos, honestamente, y me sabe mal, pero no tienen ni puñetera idea, porque recomiendan unas zapatillas con plantillas, o sea, una zapatilla de control de estabilidad con una plantilla que todavía le corrige más la estabilidad, y es por desconocimiento del calzado, ¿no? Que incluso a veces hemos cogido el teléfono, hemos llamado al podólogo para informarle de que sí es correcto lo que le está enviando, para nosotros asegurarnos antes de vender la zapatilla. Y en alguna ocasión pues nos ha dicho, ostras, menos mal que me habéis llamado porque no le había recetado bien la zapatilla pensando que era otro tipo. Entonces, bueno, lo hemos solventado entre todos. Raúl,
cuando una persona viene con una zapatilla con control de estabilidad en la pronación, vosotros entonces recomendáis un zapato neutro. No, realmente cuando viene con una zapatilla con control de estabilidad y No, le ha no, ido no, bien... perdona, una plantilla, perdona. Ah, sí, correcto. Sí. O sea, ponéis un calzado neutro y la plantilla que sea la que haga el Exacto. subtítulo, ¿no? Vale, Exacto, perfecto. sí, siempre. Y de hecho, la gran mayoría de los podólogos lo recomiendan así. Una zapatilla totalmente neutra, que no te modifique en ningún caso la pisada y que sea la propia plantilla la que adapta la pisada del corredor. Perfecto. Porque entendemos que la plantilla está hecha a medida, mientras que las zapatillas no, las zapatillas son estandarizadas. Entonces, la misma zapatilla con control de estabilidad que te puede ir bien a ti, es posible que a Carmen no le vaya bien o que a Tania. Entonces, lo suyo es que esa plantilla que está personalizada cumpla mejor la función que una zapatilla con control de estabilidad. El, el ideal, yo creo que por protocolo se debería de, primero, si yo tengo una lesión o estoy sufriendo dolores, a lo mejor más que tener que estar continuamente cambiando y probando zapatillas, primero, yo mi recomendación, o no sé si Raúl así lo comparte, pero yo mi primera recomendación sería ir a un fisio para valorar sobre todo esas dismetrías de la cadera. Y después me iría a un podólogo, porque a veces pasa que cada uno al final mira su campo. El problema es que si tú vas a un podólogo, pues te va a poner una plantilla. Si vas a un fisio, a lo mejor tiene una manera un poquito más amplia de ver las cosas y te puede enfocar, o te vas a un podólogo o y te puede recomendar ir a un lado o ir a otro. Entonces, yo no empezaría directamente a veces por un podólogo porque al final el podólogo vende plantillas. Entonces, un fisio yo creo que podría ser la primera toma de contacto, después enlazarlo con un podólogo y después enlazarlo con un calzado específico o recomendado para que hagamos el pack, ¿vale? No sé si en esto tú lo compartes, que a lo mejor tú tienes más experiencia viéndolo desde la otra perspectiva. 99% de acuerdo, Geray. Al final hay gente que ha venido con problemas diversos y entre comillas nos hemos negado a venderle una zapatilla porque no sabemos si le vamos a dar la solución realmente. Entonces, no negar en plan, no te la vendo, sino que con una recomendación de, oye, yo te aconsejaría que ante esta lesión vayas primero a un fisio, que te valore, que te diga exactamente qué es lo que necesitas y a partir de ahí vengas y podamos probar. Lo que tú has dicho es muy correcto, Geray. Al final, cada uno atiende a lo que conoce y nosotros muchas veces nos queremos curar en salud. No vamos a corregir una lesión si realmente tiene el menisco roto. Si tiene una dismetría en la cadera, una zapatilla no le va a dar la solución. Tendrá que ir a un fisio, tendrá que evaluarle o evaluarla, tendrá que poner una serie de pautas. A lo mejor el fisio te enviará a ti para que tú le hagas una readaptación o enviará directamente a un podólogo porque tiene una dismetría muy elevada y tendrá que corregirla. Habrá diferentes factores. Nosotros casi te diría que somos el último recurso. Ahora bien, también nos viene gente, oye, es que cambié de zapatilla, tenía una neutra, me compré una de pronación porque me lo recomendó un amigo, quiero volver a una neutra. Vale, en ese caso no hay problema. Nosotros actuamos e intentamos dar nuestro mejor consejo. Pero cuando ya nos vienen con lesiones que consideramos que se escapan de nuestro conocimiento, pasamos por esas fases que tú bien has comentado. Perfecto, pues puedes continuar, Raúl, si quieres. Vale. Bueno, había un factor más que me habías apuntado en el WhatsApp con respecto a la pronación. Yo he hablado de pronación y de neutro. El pronador es el que colapsa el tobillo hacia adentro, el neutro es el que pisa, digamos, entrando por la parte exterior del talón y la salida de la pisada, parte exterior del talón y la salida de la pisada es cruzada, ¿vale? Saldría con el dedo gordo del pie, ¿vale? La pisada sería así. Y luego está el supinador, que hay muy poquitos casos, o bueno, no es lo más habitual, por decirlo de alguna manera, que es la persona que pisa de exterior, ¿vale? Hay gente que le pasa, hay mucha gente que cree que es supinadora, pero en realidad no lo es, ¿vale? Luego cuando analizas la pisada, cuando lo grabas en vídeo, nosotros grabamos en slow motion y a cámara lenta, en español,
Entonces, cuando pisan se ve perfectamente la entrada de talón y la salida por el primer metatarso. Entonces, la verdad es que mucha gente piensa que cae todo de exterior y son supinadores, pero la realidad es que no. Es difícil esa guía. Aparte es molesto para los tibiales, es muy molesta la manera de correr así. Pero bueno, alguno hay, alguno hay. Siguiendo un poco con la línea de los WhatsApps, vamos a ver. El tema del drop, vale. El drop es una cosa muy sencilla, ¿vale? Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el drop y el otro es los milímetros que pueda tener una zapatilla de suela, ¿vale? Por ejemplo, me lo voy a inventar, no me lo sé de memoria, pero esta zapatilla puede tener 20 milímetros de altura en la parte anterior. No os oigo. Sí, os oigo. Perdón, me apago, Raúl, perdón, un poquito mi voz. Que ha venido mi hermana un momentito a buscar una cosa. No te preocupes. Era para que no dijeras nada que no tengas que decir. Vale, la densidad de delante de la suela, ¿vale? Por ejemplo, me lo voy a inventar, son 20 milímetros, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner que esta parte de atrás tenga 25 milímetros. Por lo tanto, 20 milímetros delante, 25 milímetros detrás, significa que tiene una caída de 5 milímetros. A eso se le llama un drop de 5, ¿vale? Un drop de 5 milímetros. Parte posterior 25, parte anterior 20. Lo normalizado a día de hoy son drops de entre 8 y 10 milímetros. Eso es lo que más se vende, ¿de acuerdo? Antiguamente, hace 4 o 5 años, había drops de hasta 12 y alguna zapatilla un 13 y un 14, ¿vale? Eso significa que hay 14 milímetros de diferencia entre la parte anterior del pie y la posterior, ¿de acuerdo? A día de hoy, pues bueno, hay incluso drops 0. Totalmente planas, zapatillas totalmente planas, que son las que le gustan a Geray. Aquí ahora mismo en tienda no veo ninguna, la debo tener en almacén, ¿vale? Pero por ejemplo, ahora no sé, sí que tengo. Por ejemplo, esta zapatilla, que es de Altra, ¿vale? Si os fijáis, tiene suela, ¿vale? Tiene una densidad de 17 milímetros de suela, pero tiene 17 detrás y tiene 17 delante, ¿vale? Eso es un drop 0, es totalmente plana. Si os fijáis, ¿veis que pone ahí? 0 drop. Este es de los pocos modelos de zapatilla y de marcas, en realidad, que tienen un drop bajo, o 0, con amortiguación, porque el que tengan un drop 0 no significa que sean minimalistas. Por ejemplo, las Vibram, las Five Finger que lleva Geray, eso es un calzado minimalista. Además de ser drop 0, es la mínima expresión de la zapatilla, la mínima protección posible. Que, por ejemplo, para tener mucha sensibilidad en el pie y para tener mucha propiocepción, es el mejor calzado que existe. Aparte de ir descalzo, evidentemente. Entonces, porque quede claro, esta zapatilla, que en realidad es una zapatilla que tiene una densidad tremenda, tiene una altura de suela y una amortiguación, como os he explicado antes, maximalista, es la de más amortiguación que hay en el mercado, solo tiene un drop 5. Es decir, la caída es de solo 5 milímetros. Hay otras zapatillas, por ejemplo, dame un segundito. Como por ejemplo esta, ¿vale? Esto es una Adidas Adios, ¿vale? Un Adicero Adios. Esta es una zapatilla de competición con una suela súper bajita, ¿vale? Es una zapatilla que a lo mejor tiene 10 milímetros de suela, frente a 20 detrás. Esta zapatilla, a pesar de tener una suela muy finita, son 10 milímetros de drop. Frente a esta, que es una tocha, ¿vale? Y que esta en realidad tiene 5 solo, ¿vale? Para que entendáis la diferencia del drop. Una cosa es la altura que pueda tener una suela y la otra, el drop, la caída que pueda tener la zapatilla. ¿En qué favorece? Hay muchas versiones, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo en este aspecto. Lo que sí es cierto es que teóricamente, cuanto menos drop tiene una zapatilla, le das más facilidad al pie para que caiga con la zona del antepié, con la zona de los metatarsos, ¿vale? Entonces se dice que la eficiencia de la carrera es mejor. Al menos hasta que estemos cansados. Cuando estamos cansados, el cuerpo no reacciona de la misma manera. Entonces ya es cuando empezamos a golpear de talón. Claro, cuando golpeamos de talón, lo más confortable es tener un drop alto. ¿Por qué?
porque nos va a permitir hacer una transición más confortable de la pisada. Es por eso que Nike en su momento, que es la precursora de toda esta mandanga, lanzó el Air, las cápsulas estas de aire comprimido, que es la que te da ese confort de amortiguación o de confort de no impactar con fuerza en el suelo, sino que notar esa sensación de mullidito, ¿no? Es por eso que lo inventó, porque decía, bueno, tú corres 5 kilómetros y vas bien, corres bien de metatarsos, corres bien con la parte anterior del pie, pero cuando estás cansado estás golpeando con el talón y ahí ya no estás cómodo, porque es una zapatilla dura. Entonces lanzó esto. No sé si más o menos os podéis hacer una idea. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda con respecto a esto, al tema del drop? Raúl, o sea, por ejemplo, las personas que corremos ahora, o sea, nos hemos iniciado hace un año más o menos y corremos de talón, nos recomiendas una zapatilla tipo esta, ¿no? Bueno, habría que verlo porque depende mucho de los ritmos. Si has empezado hace poco y tu ritmo es entre comillas, lento, ¿vale? Sí que hay que mirar un poco qué zapatilla tienes. Ahí habrá que mirar si pronas mucho, si no pronas mucho. Y el tema del drop, yo también soy partidario de que se vaya avanzando. El drop bajo tiene el drop muy bajo tiene una particularidad, que al correr de metatarsos, el tendón de Aquiles y bueno, gemelos y demás se cargan bastante, ¿vale? Al utilizar zapatillas con un drop muy bajo si no estás acostumbrado. En el momento que te acostumbras y que corres físicamente de metatarsos y corres bien, es bueno, porque la realidad es que eres más eficiente corriendo, pero hay que hacer una pequeña transición. En el caso de los que no habéis corrido nunca, muchas veces es más fácil hacer la transición que no aquellos que ya llevan muchos años y ya tienen un vicio cogido a la hora de correr. Ya. Entonces, hay que evaluar cada caso. No es fácil hacer una recomendación porque también hay pasos intermedios, o sea, no te tienes que ir a un 10 o a un 0. Tienes zapatillas con un 6, con un 4, con un 8. Yo siempre optaría por algo intermedio, por algo a lo mejor pues con un 8 de drop. Las Pegasus de toda la vida, por ejemplo, la Nike Pegasus, que es la zapatilla más vendida del mundo, tiene un drop de 10. Y es una zapatilla que le va bien al 90% de la gente que la prueba. Esas son las que tengo yo. Sí, y te van bien. Hasta ahora creía que sí, pero vamos, el otro día le envié el vídeo a Geray y fue una catástrofe. Pero, ¿por cómo corres o por qué? Por cómo corro, imagino. A ver, sobre todo hay que saber discernir o valorar cuál es, lo que valoramos es la zapatilla o la calidad del corredor, ¿vale? Claro. Yo no valoré la calidad de la zapatilla, yo lo que valoré es la calidad del corredor. Si entras de talón, lo primero que hay que intentar ir cambiando es el que vayamos entrando de antepié, ¿vale? Porque se sabe que cuando entras de talón, directamente lo que estás haciendo es generar mucha más fuerza de cizalla o de compresión sobre la rodilla. Entonces, a partir de ahí, cambiando nuestra técnica, obviamente después el calzado tiene que ser un complemento, ¿vale? Sí. No debería de ser a la inversa. Lo que no hay que centrarse en el calzado si tengo una mala técnica. Lo que tengo que intentar es conseguir... De hecho, perdona que te interrumpa, Geray, perdona, va a colación a esto. Mar, una cosa, tú por ejemplo, tú puedes correr de metatarsos perfectamente, ¿vale? Tú puedes correr con una técnica impecable y utilizar un drop 10 o incluso 12, no hay problema. Porque si tú corres de metatarsos, esos pocos milímetros que hay de diferencia no te van a afectar. El problema es hacerlo al revés, ¿vale? Porque, y sobre todo cuando llega un momento de la fatiga. Cuando llega la fatiga muscular, el cuerpo no corre de la misma manera que cuando sales a correr los primeros kilómetros. Cuando lleves 10, probablemente pues, tu cuerpo pese más, controles mucho menos tus tobillos, controles mucho menos tu zancada, la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla. Entonces ahí lo que dice Geray es perfecto, es decir, la zapatilla puede ser correcta, puede ser un drop 10, un drop 8, un drop 6, un drop 4 o 2, da igual, pero claro, lo que hacéis con Geray al final es
mejorar. Lo que intentáis es mejorar. Entonces, lo ideal, el camino ideal es a que corráis técnicamente bien de metatarsos y para eso hay un proceso. Puede ser que ahora, llevando un año corriendo, tu calidad de carrera sea mala o sea mejor que hace 3 meses y que vayas mejorando poco a poco. Ahora no te oigo, y que vayas mejorando poco a poco, pero que sepas que la zapatilla luego siempre puedes ir modificándola poco a poco. A medida que tú mejoras tu calidad de carrera, puedes ir cambiando la zapatilla para que también te ayude. Pero yo estoy de acuerdo con Geray que la zapatilla puede ser drop 0, drop 6, drop 8 sin problema, pero lo que tienes que ir mejorando es tu calidad de carrera y tu técnica. Súper, gracias Raúl. Nada. Lo que creo que sí que está claro o que Raúl no lo puede corroborar es que no se ha inventado ninguna zapatilla para correr de talón. No, ¿vale? correctamente. A no ser que sea una zapatilla, que lo desconozco, específica para marcha. Pero ninguna zapatilla, las zapatillas lo que buscan al final es optimizar en base al rendimiento del pie, de la biomecánica del pie, ¿vale? Entonces, cuando hacen un estudio, no hacen un estudio en base a un corredor iniciado. Siempre lo hacen en base a un corredor profesional de élite donde estudian cómo entra el pie, cómo se desplaza, cómo se impulsa, y desde ahí lo que intentan es optimizar todos esos recursos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar, en la medida de lo posible, parecerse lo más cercano a un corredor de élite. Después, cada uno en sus distancias y con sus velocidades. Pero lo que hay que intentar es parecernos lo máximo. Y a partir de ahí, la zapatilla tiene que ser un complemento para mejorar esos puntos, esos pequeños puntos débiles que tengamos, ¿vale? Bueno, sí. Raúl, adelante. Bueno, creo que hemos contestado también al tema de minimalismo, maximalismo, con lo que hemos comentado antes. Luego, explícame un poquito, Geray, con el tema de la anchura y la curva del pie. ¿Qué duda había con respecto a esto para situarme? Bueno, esta pregunta la puse yo en el aspecto de, por ejemplo, del calzado de Altra o, por ejemplo, las Adidas, no sé qué marcas son, o sea, qué modelos son, pero si os fijáis en cuanto a que las hacen mucho más estrechas o mucho más anchas. Sí, mira, os voy a enseñar la caja, el interior de la caja de Altra, ¿vale? De la zapatilla que antes os he enseñado, que era esta, que tenía el drop 0, ¿vale? Claro, esta zapatilla ya de primeras ya lo que te obliga un poco es a que corras de metatarsos, porque si impactas de talón, al tener un drop 0, ya te obliga a tener una extensión del tendón de Aquiles un poquito elevada. Eso puede provocar pues que, bueno, os sintáis, primer paso, incómodo, y segundo, pues si no estáis acostumbrados a que llegáis a tener una lesión, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿lo veis bien? Vale, pues en esta primera imagen te habla un poco de una tecnología, ¿vale? Que se llama Foot Shape, que lo que habla básicamente es que las zapatillas de Altra son como zapatillas de payaso de circo, ¿vale? Son zapatillas que esta zona de aquí es más ancha de lo habitual para darle una cabida total de los dedos y de los metatarsos al pie. Normalmente, y las mujeres de eso sabéis mucho porque lleváis tacones, los pies van comprimidos, ¿vale? En las zapatillas, por ejemplo, que también os he enseñado antes, las de competición, los pies, generalmente, si os fijáis cómo acaban las puntas, acaban súper afiladas. Eso es pura estética, porque al final lo que hacen es comprimir el pie y eso además provoca lesiones, provoca muchísimas lesiones. Lo hacen por darle una estética racing a las zapatillas. ¿Qué pasa? Pues que Altra, como alternativa un poco radical y desde mi punto de vista también acertada, lo que hace es darle cabida a los dedos de los pies para que el corredor pueda ir mucho más relajado. Hay gente que no se siente cómoda porque están tan acostumbrados a llevar los pies, digamos, aprisionados, que cuando tiene libertad de los dedos delante, da la sensación de que el pie vuela y de que es inestable o de que el pie se mueve dentro y
y eso provoca mucha inestabilidad. Sí y no, porque el tobillo va bien sujeto, que es lo importante, mientras que el pie dentro pues tiene cierta movilidad, que eso a la larga pues es muy, muy beneficioso. ¿Más o menos resuelto? Pero luego para llevar estas zapas, ¿tiene que haber antes una adaptación, ¿no? Porque al tener 0 drop, supongo que no le va bien o sea, empezar de 0 con esas. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, si empiezas de 0 no lo veo mal. O sea, si no has corrido nunca y empiezas con esto, tampoco vas a correr 15 kilómetros el primer día. No, Entiendo claro. que vas a hacer el típico caco o vas a iniciarte poquito a poco corriendo. Sin mojarme demasiado, creo que es una buena opción, porque al final, cuando empiezas a correr, no sabes correr. Y, por ejemplo, los que entrenan con vosotros, vosotros les dais las pautas, y cuando le dais las pautas, les aconsejáis unos ciertos volúmenes. Entonces, creo que es el momento ideal para enseñar a una persona. El problema lo tienen más los experimentados, que cuando llevan ya tiempo corriendo, meterle una zapatilla así de buenas a primeras y que se casque en el primer día, como a mí me pasó una vez con unas Newton, meterme 15 kilómetros el primer día con un drop 3, me reventé el sóleo. Claro, eso puede ser un problema. Cuando vas de 0, pues hay que analizar más factores. El peso de la persona. No será lo mismo una persona muy delgada que una persona con sobrepeso, porque la caída y lo que tenga que soportar su tendón de Aquiles será diferente. Pero si me tengo que mojar un poco, te diría que podrían empezar. Vale, guay, gracias. Nada. Pero Raúl, una pregunta. Yo creo que al final eso, el drop se refiere a cuando ya estás cansado, tiras de talón, que al final eso llega. O sea, da igual, empieces de 0, empieces de... Eso llega con el tiempo. Entonces, a lo mejor un drop 0 no es recomendable del todo para casi nadie. Pienso. No sé. Bueno, se acostumbra. Es que al final el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo se adapta. Un cuerpo que lleve corriendo con un drop 0 o descalzo, que hay gente que corre descalzo, con las 5 fingers que lleva Geray, o díselo a Mikel, que tú le conoces, que Mikel lleva Altra desde hace mucho tiempo. Al final el cuerpo es inteligente, se va adaptando a los estímulos que tú le des. Si tú acostumbras al cuerpo a que lleve el talón a 0, pues sabrá con tiempo, evidentemente, con una adaptación, sabrá hasta dónde está el límite. Pero eso no pasa a nosotros, que ya llevamos mucho tiempo corriendo y estamos acostumbrados y no significa que lo que llevemos sea lo correcto, a lo mejor. Bueno, y luego vienen las lesiones. No, ¿sabes qué pasa? Que correcto o no es difícil, porque lo correcto para ti no tiene que ser lo correcto para mí. Yo creo que cada persona es muy individualizada, se tiene que tratar de forma muy individualizada. Y para mí lo importante al final es no lesionarse. Claro. Que puedes correr más rápido, que puedes correr más largo, que puedes hacer mejor rendir más, sí. Pero yo creo que cada uno tiene que pensar en sus propios objetivos. Hay gente que me dice, mira, yo, Raúl, mi objetivo en la vida es que quiero correr hasta los 90 años. Pues bueno, pues no vas a correr solo. O sea, vas a tener que hacer fuerza para poder correr hasta los 90 años. No te puedes basar tu vida en correr, porque llegará un momento que tus rodillas, tus articulaciones petarán, y si tu musculatura no lo soporta, pues probablemente tu vida de corredor o corredora se acorte. Entonces, tienes que cumplir algún factor más, ¿de acuerdo? Claro. El que tú lleves un drop 10 o lleves un drop 0 dependerá de ti. Si a ti te ha ido bien, no te has lesionado, pues no hay ningún problema. Ahora bien, si tu objetivo es rendir, si tu objetivo es que soy de la élite y quiero rendir más, pues me atrevería a decir que si corres técnicamente bien, vas a rendir más. Ahora, supongo que las conocéis, las zapatillas, las Vaporfly. La Vaporfly es una zapatilla con una placa de carbono que está ganando todos los maratones, todos los maratones que hay en el mundo. Evidentemente los que las llevan no son cojos, pero es la zapatilla que mayor rendimiento está dando. Si me dais un minuto os la voy a sacar para que la veáis, que la tengo dentro, me ha llegado el modelo nuevo. Pero esa zapatilla tiene un drop de 10. Y esa zapatilla es la más rápida del mundo. Te puedo asegurar que Kipchoge, que es uno de los que la llevan,
que es el que batió el récord de maratón, de distancia maratón, de bajar de las 2 horas, te puedo asegurar que prona. Y si le veis entrando a meta, veréis que casi su maleolo toca el suelo. O sea, como el tobillo le colapsa de tal manera que casi le pega al suelo. Es una barbaridad. Ahora bien, mayor rendimiento que esas zapatillas no las da ninguna otra, ¿vale? Y esa zapatilla tiene un drop muy elevado. Por eso te digo que depende un poco de los objetivos y no hay una zapatilla buena para todos. Y el drop cero no es bueno para todos. Ahora bien, si has empezado a correr y quieres que tu técnica pues, de carrera avance un poquito más rápido, siempre te va a ser más sencillo con un drop más bajito que con un drop más alto, porque el drop más alto hace que pisar de talón sea más confortable que con un talón más bajo. Claro. No, al final es eso, al final es, yo me refería a ti mismo, a lo que te va bien a ti mismo, no a lo que va bien en general. Sí, Tanto sí. Tipo de zapatilla como de marca, porque a mí incluso me cuesta moverme en las marcas. Sí, eso y cuando vengo a la tienda me recomendáis otra marca y a mí me cuesta. Y te hacemos pues si a mí me va bien la Salomon, ¿por qué me tengo que cambiar de marca, sabes? Yo también os digo, desde mi perspectiva, que yo utilizo Altra, os diría una cosa. Altra es un zapato, como ha dicho Raúl, es un zapato que tiene pocas ayudas, ¿vale? Al final el drop es intentar sostener tu tendón cuando no tienes capacidad de hacerlo por fatiga, ¿vale? Entonces, por eso, cada vez que tú quitas drop, cada vez que quitas amortiguación, cada vez que vas quitándole cosas, lo que vas haciendo es fatigarte, ¿vale? Y acortar acortar esa fatiga, esa duración de la fatiga. Entonces, es mucho más exigente. Lo que tendríais que tener en cuenta o tener claro es que utilizar Altra conlleva mucho trabajo de refuerzo externo. Es decir, ¿por qué lo lleva Miquel? ¿Por qué lo llevo yo? Porque yo voy con el calzado, por ejemplo, de Five Fingers para caminar en mi día a día. Cosa que a vosotros, pues a lo mejor porque vuestro trabajo nos lo permite o vuestra vida nos lo permite, no lo vais a hacer. Porque yo vivo en un gimnasio y si tengo que ponerme a hacer trabajos de gemelo específicos o trabajos del arco plantar específicos o trabajos de los dedos, lo voy a hacer y vosotros a lo mejor no. Pues claro, todo eso también tenéis que valorarlo. Está muy guay en el ideal del entrenador decir, no, porque yo os enseño que tenéis que pasar miofacial en la planta del pie, que el dedo gordo del pie tiene mucha implicación y hay que trabajarlo con gomas. ¿Cuánto lo hacemos? Pues, y ahora mismo, si hacéis ese trabajo es porque os obligo yo 5 y 10 minutos de la sesión a hacer foam roller. Pero si no, nos cuesta un huevo y parte del otro. Por lo tanto, a veces no hay que irse solo al ideal de lo que al entrenador nos gustaría o de lo que a mí me gustaría, porque sé que Altra es lo más purista, cuando después nuestra vida no es la de Kilian Jornet, ¿vale? Que solo vive por y para el corredor, ¿vale? Entonces, entender un poco eso, que a veces el tener ayudas, el tener drop, el tener amortiguación, a mí la gente me dice, ¿por qué vas con Five Fingers para pasear y después te metes una amortiguación así para correr una maratón? Pues muy claro, porque para correr una maratón no tengo suficiente capacidad de sostenerme sobre una Five Fingers, porque me destrozo los metas. Entonces, al final es una ayuda, la amortiguación es una ayuda. Yo estoy adaptado a poder bajar y estirar. ¿Por qué? Porque habéis visto todos que yo, la verdad que no es que sea el tío más flexible del mundo, pero la dorsiflexión que yo tengo es bastante amplia. Cuando me veis bajar en profundidad, el hombro es un trasto, pero la dorsiflexión que tengo es muy buena. Entonces, si tenéis esa dorsiflexión, pues a lo mejor podéis entrar en Altra. Si estáis más acortados que un palo con el tema de la dorsiflexión, pues a lo mejor no es tan bueno que estéis llevando el pie a hacer esto todo el tiempo cada vez que corréis. A lo mejor está mejor hacerlo más cortito y no estar tensando tanto el tendón. Porque al final esa carga hace que o se rompa o directamente se sobrecargue y generes una tendinitis. ¿Vale? Correcto. Bueno, 100%. Raúl, adelante.
Mira, aquí os había traído la zapatilla. Esta no la has visto tú, Valen. Ahora. Esa no. Bueno, esta es la zapatilla. Esta es la Vaporfly Next. Esta es la zapatilla más rápida que hay a la venta, ¿vale? Porque la que lleva Kipchoge es la Alphafly, es un prototipo y... ¿Y qué drop tiene, Raúl? ¿Has dicho? ¿Qué drop tiene? Esto tiene un drop de 10 milímetros. Fíjate. Esto tiene un drop de 10 milímetros, pero claro, el secreto no está aquí. No sé si lo vais a escuchar ahora, pero fijaos en esto. Joder. Vale. En el interior de la zapatilla hay una placa de carbono. Claro, esa placa de carbono lo que hace es impulsarte, pero de una manera salvaje. Entonces, claro, es como llevar amortiguadores en los pies. Además de que este material es un material, fijaos, es un material muy blando que absorbe muchísimo los impactos. No es la zapatilla más rápida porque sea la más rápida corriendo, sino porque además reduce la fatiga. Claro, cuando le metes una placa de carbono que te impulsa y un material lo suficientemente confortable y estable que te reduce la fatiga, lo acaba de decir Geray, te hace aguantar mucho mejor largas tiradas. Por ejemplo, esta zapatilla para hacer un 5000 no vale para nada. Esta zapatilla para hacer un 10.000 probablemente nadie bata ningún récord con esta zapatilla. Porque los grandes corredores un 5.000 o un 10.000 lo aguantan a toda castaña. Ahora, una media maratón o una maratón, que es lo que está pasando, no todos los corredores aguantan a su 100%. Y esto ayuda a que si estás fatigado en el kilómetro 18, pues te ayuda a que no estés fatigado en el kilómetro 18, sino que sea en el 20. Y esos 2 kilómetros es lo que marca la diferencia. Raúl, Sí. Con respecto a esto, yo te quería preguntar si es muy determinante la distancia que vayas a correr para elegir tus zapatillas, como el caso que nos acabas de poner. Por ejemplo, si tú quieres correr maratones o medio maratones o 10 kilómetros, o sea, ¿es tan determinante la zapatilla? Sí. Sí que es importante. Sobre todo porque cada uno tiene su objetivo. No utilizaría la misma zapatilla para correr un 5000 y que tu objetivo sea correrlo lo más rápido posible que la misma zapatilla que estás utilizando para entrenar cuando haces tiradas largas. ¿Que la puedes utilizar? Por supuesto. Pero si tu objetivo es rendir, hay zapatillas con las que vas a rendir mejor. Tú que corres maratones, Elena, tampoco te diría, bueno, pues cógete una zapatilla rápida o absolutamente rápida, porque lo que ha dicho Geray antes, al final te protege menos, tiene menos ayudas y cuando llegues a tu kilómetro 12, 15, 20, pues tu nivel de fatiga va a ser muy superior que si coges otro tipo de calzado. Ahora no sé qué zapatilla llevas, pero creo que recordar que llevas la Vomero. No, me pasé a las Adidas. ¿A las Adidas cuál? Ultra Boost. Sí. Vale. Bueno, son zapatillas que ayudan mucho. Además de que el material es un material muy reactivo, también absorben mucho el impacto. ¿Vale? Entonces, ¿esa zapatilla para correr una maratón? Muy bien, perfecto. ¿Esa zapatilla para entrenar? Perfecto. ¿Que podrías tirar una zapatilla más rápida? También, pero depende un poco de todo lo otro que estés haciendo. Como bien decía Geray, si tú estás complementando tu carrera con ejercicio, de fuerza para que puedas aguantar mucho mejor los impactos de una larga carrera como es una maratón, pues evidentemente podrás coger zapatillas de mayor rendimiento, ¿vale? De mayor velocidad para mejorar esos tiempos. Si no lo estás haciendo, pues la Ultra Boost es de las zapatillas que mayor ayuda te ofrecen. ¿Raúl? Sí. Vale. Y, ¿sabes? Por curiosidad, la zapatilla que a mí me fue mejor cuando trabajé mucho la técnica fue la Skinvara, las de Pro 4, de Saucony. Para mí es el zapato que mejor me ha ido, a excepción cuando probé las Stunfly y tal, que te ahorran una energía y tal, y yo por lo menos lo percibo, pero como rapidez y como tal, si técnicamente apoyaba bien, la Skinvara. ¿Sabes si van a sacar algún tipo, o si trabajan en algún tipo de placa como las Nike, con ese drop, o es imposible con ese drop? No. Sí, de hecho saldrán en el mercado en breve. Lo que pasa es que como ha pasado todo el tema del COVID,
Es difícil prever cuándo, porque el lanzamiento debería haber sido hace 15 o 20 días ya. Pero todo se ha retrasado, se habla de para septiembre. Brooks también ha sacado su versión. Todas las zapatillas, todas las marcas van a sacar su versión de carbono, todas. Asics, Saucony, Brooks. Ha visto que Nike ha reventado el mercado con ello y ahora todas se suben al carro. Lo que no te sé decir, Valen, es si va a ser ahora o va a ser dentro de 20 días, porque como todo ha cambiado tanto y nosotros oficialmente ya la apertura es el día 11, a partir de ahí a lo mejor nos empiezan a pasar más información, pero a día de hoy todas las marcas están cerradas. ¿Y las que ha dicho Geray, o las que hablabais antes, qué drop eran? Cero. ¿Cuál, perdón? Las que decía, Ultra. las Ultra, que son drop 0. Drop 0, sí. ¿Y de 4 a 0 necesitarías un proceso o aparte de lo que ha dicho Geray y tal? O... Se nota un poco, pero básicamente es el trabajo de fuerza. Es el trabajo de fuerza y de adaptación que tú hagas. Realmente la zapatilla al final, llevar un drop 4 o llevar un drop 0, mucho no lo vas a notar. El tema está en, bueno, yo llevo un drop 0 o llevo un drop 4 y corro 10 kilómetros. Ahí no te vas a enterar. Pero llevo un drop 4, llevo un drop 0 y me corro una media maratón o una maratón, ahí sí lo vas a notar. Vale. No sé, Elena, si te he resuelto un poco la duda que tenías. ¿Sí? Pero, a ver, la duda es esto. Pero yo normalmente, o sea, hago maratones, pero claro, yo no corro 42 kilómetros todos los días. O sea, no en la media, salvo el último mes de preparación que te haces unas series de 30, 35. El resto estás en un volumen de 15, 10, 15, 20, por ahí, por esas cifras te mueves. Claro, sí. No vas a... O sea, necesitas ese calzado. Puedes utilizarlo perfectamente. Al final, a ver, depende un poco de cada uno, porque no todo el mundo puede permitirse tener 4 zapatillas en casa, ¿vale? Es decir, puede tener pues, las zapatillas de entreno o tiene un par de zapatillas que son con las que entreno, con las que compito y con las que hago todos los entrenos. Depende un poco de cada persona. Si en tu caso puedes tener 2 zapatillas, pues unas para el entreno y otras para correr las carreras, o para hacer solamente las tiradas largas, pues podrías optar a tener esos 2 tipos de zapatilla, ¿no? Quizás una Ultraboost para meter los entrenos globales que hagas de mayor volumen y luego unas zapatillas un poquito más rápidas que las puedas utilizar el día de la competición y el día de las series o el día que hagas algo un poquito más, con menos volumen de carga, ¿vale? Pero sí es importante que tú seas capaz o que tú sepas hasta dónde llega tu cuerpo y que seas capaz de acabar, por ejemplo, una maratón con ese tipo de zapatillas. Porque sería contraproducente al final utilizar una zapatilla rápida en una maratón y que en el kilómetro 30 pues tengas los gemelos tan cargados que tengas que abandonar. Eso no sería lo ideal. Pero si tú has hecho tiradas largas con ellas, las has probado, sabes que puedes actuar bien con ellas, pues tendría unas para entrenar, para ir confortable, aunque los ritmos no sean los que vas a luego a imprimir en una maratón, y luego utilizar una zapatilla de mayor rendimiento para la maratón. Vale, muchas gracias. Nada. Raúl. Sí, Tania. A ver, entonces, ¿es recomendable tener deportivas para entrenar y deportivas para correr? Sí, lo recomendable, yo tenía deportivas para absolutamente todo, yo os lo recomiendo a todos, para estar en casa, para salir a pasear al perro, todas diferentes, ¿vale? Tú no quieres vender 1000 zapatillas. Es tu técnica. Es broma. Sí que es cierto que si, lo ideal sería tener al menos 2 pares, y no tienen por qué ser ni de la misma marca ni nada. Lo ideal sería tener unas zapatillas para volúmenes altos y unas zapatillas, entre comillas, para disfrutar de correr. Cuando haces series y llevas una zapatilla muy voluminosa, no disfrutas de la velocidad, no disfrutas del tacto del suelo. En cambio, cuando haces series y llevas una zapatilla que te tocas el suelo, que notas el ritmo, que notas cada pisada, jolín, mola ver que, jolín, estás corriendo más rápido de lo normal y que la zapatilla responde cada una de las pisadas. Mientras que las zapatillas que tienen un cierto volumen de suela te aíslan mucho del suelo, pero en cambio te dan más confort, ¿vale? Entonces,
Por eso decimos que lo ideal es tener 2. Y luego, es verdad que has dicho que depende del peso y de lo que corras, el uso que le das. Pero también te dicen que el tiempo máximo son 3 meses de cambiarlas. Si es una persona que, por No, ejemplo, cada domingo vas a correr pequeñas carreras, ¿vale? Porque más de 10 no. para de contar. No, que va, que va. Eso es un poco lo que explicábamos al principio. La durabilidad de la zapatilla depende de muchos factores. Si tú cada domingo te vas con una zapatilla de asfalto a la montaña, probablemente te dure nada y menos, pero porque la deteriorarás de las piedras. Pero una zapatilla dura tiempo, ¿eh? O sea, si tú sales a correr cada semana 30 kilómetros a la semana, pues dales una vida mínimo de 20 semanas, unos 600 kilómetros, ¿vale? Mínimo. Pero claro, dependerá del tipo de zapatilla y del peso de la persona, que puede variar, pero puede variar en 100, 200 kilómetros máximo. Y la pisada hace también que se deformen antes y tengas que cambiarlas antes también. Correcto, lo que comentábamos también. Si eres muy pronadora y tienes una zapatilla neutra, pues al final acabarás deformando la zapatilla de forma interior, y para evitar que esa deformación vaya a más y al final acabe provocándote una lesión, pues lo mejor es cambiarlas. Muchas gracias. Nada. Y Raúl, y sé que para cada uno es distinto, pero en el caso del triatlón, por ejemplo, que haces una media maratón en un half, por ejemplo, ¿qué zapato? Sé que es muy, cada uno es individual. ¿Qué zapato recomendarías para hacer una media maratón post-bike? El mismo zapato que tú tendrías, por ejemplo, las que yo llevaba, las Kimbara 10, por ejemplo. Es muy variable, tío. Muy variable. Tú has competido en muchos triatlones, tú ves que hay gente variopinta. O sea, una cosa son los profesionales, ¿vale? Que son corredores de verdad y la gran mayoría son élite y eligen un tipo de calzado, y luego está el resto del mundo. Y luego dentro del resto del mundo hay categorías. Hay gente del resto del mundo que corre muy bien técnicamente porque han hecho atletismo de jóvenes o lo que sea y corren muy bien, y luego hay paquetes. Entonces, depende a qué te refieras. Si te refieres a un paquete, pues es que la zapatilla puede variar muchísimo. Probablemente los que corran bien siempre se encasillen en un calzado performance, ¿vale? En un calzado de rendimiento, de alto rendimiento. El calzado de alto rendimiento no tiene que ver con el drop, sino con unas densidades bajas de la suela para que cuando se ponga las zapatillas correr lo más rápido posible. Como bien sabes, tanto en los halves como en la parte de la maratón, en el sector de maratón de un Ironman, ahora mismo lo que lo está petando son las Hoka con placa de carbono, son la Carbon X. Es una zapatilla maximalista con una placa de carbono que le da mucha propulsión a la zapatilla, pero como pasa con la Nike, con un material blandito que absorbe mucho el impacto y reduce la fatiga. Esa es la tendencia. ¿Te diría que para todos es válido? No, pero bueno, se está viendo ahora que el hecho de llevar una buena densidad de goma, a pesar de que el drop sea 4 milímetros, y con una placa de carbono que ayuda a que haya mucha impulsión, pues bueno, eso está haciendo que el rendimiento también sea más elevado. Pero una zapatilla solo, complicado, porque la Carbon X, por ejemplo, tiene una particularidad. En la zona del puente es estrechísima, entonces no le va bien a todo el mundo. Vale. De todas maneras, yo creo que sobre todo habría que remarcar, por ejemplo, Tania, que seas una corredora aficionada sin planificación alguna, o Valentín o Ana, donde llevan una planificación, donde hacen sus trabajos de serie y donde cambian los ritmos, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo muy claro. A la hora de comprar una zapatilla tenemos que valorar ritmos y volúmenes, ¿vale? Entonces, Raúl lo ha dejado muy claro. Si es para ritmos, necesitamos un tipo de calzado. Si es para volumen, necesitamos otro tipo de calzado. Entonces, si yo soy una persona que me gusta correr, pero me gusta correr 4 carreritas populares y yo salgo a dar un paseíto a ver la montaña y que me pegue el aire,
pues a lo mejor cogeré una zapatilla un poco más conservadora, no una zapatilla agresiva, ¿vale? En cambio, si yo soy de los que busco rendimiento, voy a hacer series y busco explosión, lo que voy a necesitar entonces es un calzado complementario, un calzado que me dé esa velocidad, esa sensación de impacto, y eso va todo relacionado con la técnica de carrera, la eficiencia energética y demás, ¿vale? Entonces, hay que saber separar por qué voy a tener 2 calzados, o tengo 3, o tengo 4, cuando me basta tener uno porque realmente no busco rendimiento ni tengo ningún tipo de objetivo. Si no tienes ningún tipo de objetivo, búscate un calzado que sea duradero, que te permita un confort, como ha dicho Raúl, y que te permita disfrutar de una carrerita. En cambio, un calzado plano, un calzado que sea fino, sin mucha amortiguación, donde puedas atacar el suelo, sí, disfrutas de correr, pero no disfrutas de la carrera, disfrutas del rendimiento. Disfrutas porque eres eficiente y de la optimización que te permite, pero no disfrutas de correr, es decir, porque vas a ir con la lengua afuera, ¿vale? Y a nivel de impacto en el suelo vas a ver que es muchísimo más agresivo, vas a notar mucha más tensión en el pie, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hay que saber diferenciar a cada uno que nos dirigimos. Y a lo que decía Valentín, pues estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que, Valentín, ahí depende mucho de lo tostado que te bajes de la bicicleta. ¿Vale? Porque hay gente que se baja de la bicicleta después de hacer 90 kilómetros y te mete una media maratón prácticamente en el mismo tiempo que te la hace sin la bicicleta, y hay otros que se bajan de la bicicleta después de hacer 90 kilómetros y solo le falta que el coche escoba le vaya empujando. ¿Vale? Entonces, yo creo que depende mucho lo que hay que valorar, porque al final, pensar una cosa, cuando hablamos de un calzado de otro, es también por el hecho de cuánta amplitud vas a tener tú en la cadera, sobre todo por los ritmos que vayas a llevar. Si estás más tiempo en el aire o menos en el aire, si estás más tiempo en el suelo o menos en el suelo, ¿no? Entonces, lo que hay que valorar es que si tú vas a correr, bajas de la bicicleta y vas a correr una media maratón como corres una maratón, pues a lo mejor tienes que buscarte un calzado que tire más hacia la parte de la maratón. En cambio, si corres, te bajas de la bicicleta y vas a correr una media maratón como si fuera un 10.000, por ponerte, pues habrá que ir más tirante hacia la parte de un 10.000, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Yo creo que por ahí es lo que decía Raúl, ¿no? Es que al final lo que hay que valorar son los ritmos de cada parcial, de cada sector. Y en base a cada sector, independientemente de que vengas de la bicicleta o vengas de la natación haciendo swing run, da igual, lo importante es qué ritmos vas a llevar tú en esa carrera. Y a partir de ahí se entrena, se busca un calzado como el de series o como el de maratón. Yo creo que por ahí va la cosa, si no me equivoco, ¿no, Raúl? Correcto, totalmente. Vale. Y bueno, queda algo más, Raúl, porque más o menos te he pasado ahí una batería de preguntas. Vamos a ver. Bueno, me ponías también cuánto espacio se aconseja dejar en zapatillas de correr. Sí, sobre todo esto. Yo sé que cada marca tiene determinado, pues dejo una talla, dejo 1 centímetro, dejo 1,5 centímetros. Porque esto incluso yo creo que a lo mejor hay gente que no lo sabe a la hora de comprar un calzado, y sobre todo cuando vas a Decathlon esto posiblemente no te lo vayan a decir. Así que creo que es interesante que ya que tenemos a Raúl, que nos deje claro para que no cometáis el error. ¿Vale? Bueno, el primer error es ir a Decathlon, ¿vale? Sí, no. Estoy de acuerdo. Bueno, no, es broma, es broma. Yo creo que todo tiene una escalera. En eso es cierto, pero es decir, yo creo que todo tiene una escalera. Obviamente, por precio siempre te vas a iniciar por lo más barato. Después tienes que aprender a valorar. Es lo que hablábamos igual de ir a un fisio o no ir. Ningún corredor iniciado primero se va a ir a un fisio, después a un podólogo, después se va a Raúl y después empieza a correr 1 kilómetro. No, empiezo a correr 1 kilómetro, empiezo a correr 2 y cuando me pegan el 10, el primer tirón, entonces empiezo a escalar hacia abajo, ¿vale? Sí. Entonces, no hay nada malo entre, igual que con los gimnasios, siempre empiezas con un gimnasio, pues si yo empecé con el IME, con 16 años me regalaron el acceso al IME
y me fui al IME. La primera zapatilla que compré no se la compré a Raúl, ni me fui a la que había en la época, ¿vale? Entonces, hay escalas, hay una escala de valor y cuando tú llegas a ese grado de valor es cuando entras en una persona o buscas a otra, ¿vale? O sea, por eso hay tanto perfil y creo que todos tenemos cabida. A ver, a nosotros Decathlon o el Festival Park tiene una cosa, que nos manda clientes, literalmente. Incluso el Corte Inglés nos manda clientes a nosotros porque llega un momento que, bueno, a veces vosotros como usuarios hacéis determinadas preguntas que no saben resolver y la verdad es que, jolín, es de agradecer que bueno, que hay empleados en todos esos sitios que son clientes nuestros también y que reconocen, oye, ves allí porque allí te van a ayudar bien, yo no tengo los conocimientos necesarios para poderte aconsejar de esto que necesitas y allí te van a poder ayudar. Y nosotros muchas veces, si no tenemos los conocimientos necesarios, derivamos a otros profesionales. Yo creo que es lo óptimo, ¿no? Para dar el servicio excelente que intentamos dar. Un poco resolviendo la cuestión que planteaba Geray, el tema de cuánto tengo que dejar de distancia en las zapatillas. Hay que tener claro una cosa, las zapatillas deportivas tallan más pequeñas que el calzado normal habitual, que el calzado que llevamos, si lleváis una New Balance de la 540, que es una zapatilla casual, que la lleváis en vuestro día a día, y lleváis un 40, no es un 40 de una zapatilla para correr, ¿vale? No es lo mismo. Primero, que las zapatillas deportivas tallan un poquito más pequeñas y segundo, la zapatilla deportiva se debe llevar un poquito más grande. Ahí los futbolistas que estéis aquí igual podéis ir un poco en contra de esto, ¿vale? Yo soy el primero. ¿Por qué? Los futbolistas que hemos jugado muchos años a fútbol, y ahora entre ellos, sabemos que hemos llevado toda nuestra vida zapatilla a presión o lo siguiente. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos un calzado de correr que nos sobra 1 centímetro delante, nos ponemos nerviosos. Porque nos sobra mucha zapatilla ahí. No es lo que estamos habituados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos las compramos a presión y cuando vamos a correr y nos cascamos 15 kilómetros, acabamos con las uñas negras o con unos dolores del pie tremendos porque no es lo mismo. Al final, una zapatilla de fútbol tiene unas características determinadas y las llevamos un poco ajustadas por un motivo, porque le pegas patadas a un balón y porque haces cambios de ritmo y haces cambios de dirección y necesitas que la zapatilla esté muy ajustada y muy sujeta a tu pie, ¿vale? No es el caso de las zapatillas de running. Entonces, la zapatilla de running necesitas que sea un calzado ajustado, sobre todo en la zona del empeine, muy ajustado aquí, pero en la zona de la puntera lo ideal es que sobre 1 centímetro, 1,5 centímetros. También tener en cuenta que cada pie es diferente, pie izquierdo y pie derecho no suelen medir lo mismo. Nosotros hemos tenido en la tienda hasta diferencias de 1,5 centímetros de cada pie, que es una animalada. Pero claro, decirle a un cliente que tiene que comprarse una zapatilla que en un pie le viene más o menos justa, pero que en el otro pie casi le sobran 2 centímetros, es durillo, pero es lo que hay. No se venden zapatillas con diferentes medidas. Es que está mal hecho. Entonces, a partir de ahí, pues hay que tenerlo en cuenta. Una zapatilla de asfalto, lo ideal es que te sobre 1 centímetro, es lo correcto. ¿Cómo podemos medirlo? También tenemos que tener en cuenta el calcetín que usemos. Si es un calcetín muy fino y te sobra 1 centímetro, cuando te pongas un calcetín grueso te sobrará menos de 1 centímetro. Y al contrario, si te sobra 1 centímetro con un calcetín grueso y te pones un calcetín fino, te sobrará más. Siempre hay que tener en cuenta estos factores porque influyen. A la hora de venir a una tienda como la nuestra a probarte zapatillas, pues lo ideal sería utilizar el calcetín que vengáis con el calcetín que habitualmente utilizáis para correr, porque ya tendréis una experiencia muy fiel a lo que vais a sentir cuando salgáis a correr. No es lo mismo tampoco el calzado de correr por asfalto que el calzado de correr por la montaña o el calzado que se puede utilizar para entrenar en Next Level. Os estoy hablando de running, ¿vale? De running de asfalto. En el caso de trail running, de correr por la montaña, lo habitual es dejar medio centímetro más. Si os estoy diciendo que correr por asfalto lo ideal es 1 centímetro más o menos, en montaña sería sumarle medio centímetro más. ¿Por qué?
porque a pesar de que llevemos un ajuste tremendamente bueno en el empeine, en los descensos, sobre todo cuando hay descensos un poquito largos, el pie tiene una tendencia a desplazarse y acabar golpeando la puntera de la zapatilla. Las zapatillas de montaña generalmente tienen unos refuerzos y eso hace que cuando el pie, los dedos del pie van golpeando la parte de adelante, bueno, duela y lo que pase habitualmente pues son uñas negras, molestias, tendinitis, que haga que los dedos se acorten o que entren en garra, genera mucha tensión, dolores en la planta del pie, en el puente, bueno, diversos factores. Por eso es importante que además de llevar un buen ajuste en el empeine, que te sobre los... me llamaban por teléfono y se ha cortado. ¿Me habéis escuchado? Ahora sí se te escucha. Vale, perfecto. Vale, y luego el tercer tipo de zapatilla, que sería las que podéis utilizar, si es que utilizáis, porque creo que vais descalzos, pero bueno, si tuvierais que ir a entrenar con calzado, pues sí que optaría por un calzado que se ajuste más al pie, ¿vale? Porque ahí sí que no hace falta que sobre tanto, pero sí siempre dejaría ese medio centímetro mínimo para calzado para entrenar en centros, 1 centímetro para calzado de running y 1,5 centímetros, estandarizo mucho, pero sería así para correr por montaña. Hay una excepción, por ejemplo, que quizás no hace falta ni que la explique, pero por ejemplo hay gente que corre ultramaratones. Las ultramaratones son distancias pues, de 100 kilómetros, bueno, de más de una maratón, 60, 80, 100, hay incluso una carrera que se llama sables, la carrera de sables que se hace en el desierto, que son 5 días corriendo maratones cada día, e incluso hay un día que es una doble maratón, donde toda la gente que se ha ido, que nos ha comprado calzado aquí, no le recomendamos 1,5 centímetros, le recomendamos 3 centímetros más, porque hace mucho calor, el pie sufre muchísimo y cuanto mejor ajuste tenga en el empeine, pero más cavidad tenga el pie, mucho mejor, porque el pie se dilata de una manera tremenda. Eso lo aprendimos a base de experiencia y de feedbacks que nos han pasado gente que ha ido a correr. Y la verdad es que los últimos 3 años que hemos recomendado calzado, jolín, la satisfacción de decirte el propio corredor me ha ido de puta madre, hablando mal. Y que dices esto de la calor que te hincha los pies. ¿Es verdad que te dicen que es mejor ir por las tardes a comprar los calzados? Sí, a ver, por las mañanas el pie siempre está un poquito más deshinchado. Por la tarde, pues ya llevas el trajín del día, ya ha bajado mucha sangre al pie. Dependerá de a qué hora salgas tú a correr. Si tú habitualmente sales a correr a las 7 de la mañana, pues te aconsejo que vengas por la mañana, porque se va a asimilar más al momento donde tú sales a correr. Si tú sales a correr por la tarde, ven por la tarde, porque se asimilará más al pie, a tu estado del pie normal. Tampoco es lo mismo comprar calzado en invierno que en verano, porque en verano también se dilata un poquito más el pie. Pero bueno, influye relativamente poco. Influye más un calcetín, el grosor de un calcetín, que no el grado de hinchazón que pueda tener un pie. Influye más la temperatura que no el comprarlo por la mañana o por la tarde. Pero mi consejo sería ese: si tenemos que hacerlo lo más perfecto posible, pues saber a qué hora corres y a partir de ahí, en esa franja horaria, ir a comprar el calzado y con el calcetín ideal. Luego... Te hago una pregunta que me ha pasado. Bueno, me preguntaban si había algún calzado que proteja un poco más a nivel lumbar o no, porque tienen hernias y bueno, esto en corredores es un poco el ABC, es decir, que tengan hernias y que quieran protegerse un poco más. Bueno, yo creo que esa pregunta la puedes resolver tú mucho mejor que yo. Porque realmente yo cuando tienen este tipo de lesiones siempre recomiendo el trabajo de fuerza. Es mucho más importante el trabajo de fuerza que el calzado. Evidentemente, si corres técnicamente mal y llevas un drop bajo, el impacto sobre la columna va a ser superior a si tienes un drop alto y con una densidad de goma elevada. ¿Vale? No solamente el drop influye, sino que también no vas a impactar igual en este calzado con 25 milímetros de densidad de suela, que cuando impactes el recorrido hasta que toque tu pie va a ser superior, que no con esta que es de competición, que a pesar de que tenga 10 milímetros de drop, tiene mucha menos amortiguación.
Si corres técnicamente bien y tienes una musculatura en buenas condiciones, siempre vas a soportar mucho mejor los impactos que en una persona que tenga una zapatilla maximalista. Perfecto. Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Yo también opino más o menos igual. Es verdad que he escuchado no sé si tú lo has escuchado, Raúl, que hablaban un poco sobre el tema de la amortiguación, que al final, no sé el motivo por qué, pero dicen que no es tan beneficioso como hablaban. Yo, particularmente por la experiencia que tengo, yo creo que yo soy un fan incondicional de la amortiguación, sobre todo para cuando tienes que hacer un trabajo de tirada larga. Entiendo de que a lo mejor hablaban de que no es lo más recomendado por el tema propioceptivo, porque es verdad que el pie le cuesta estabilizar mucho más, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo os digo, si probáis a correr con una Five Fingers y probáis a correr con un calzado amortiguado, pues ya me contáis a ver cómo os vais a sentir. Un poco en resumen, lo que sí lo que creo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un calzado es el compromiso que yo puedo tener con ese calzado. Es decir, si vosotros vais a desviviros por tener una técnica impoluta, un trabajo de fuerza impoluto, un trabajo miofacial y un trabajo de fisioterapeuta impoluto, pues a lo mejor podéis cogeros el zapato más eficiente y exigente del mercado. En cambio, si vosotros no vais a ir al fisioterapeuta, no tenéis tiempo de estar trabajando el dedo gordo del pie y no tenéis tiempo de cuidaros, porque vuestra prioridad en esta vida no es la de ser el corredor número 1, número 2, pues sinceramente creo que a lo mejor tendríamos que ir buscando complementos y ayudas, ¿vale? Y ya os digo que yo como entrenador soy de los que pienso que hay que buscar un equilibrio. Creo que no se puede conseguir todo porque no vivimos por y para correr, pero creo que si estamos en un deporte tan exigente como es correr, porque en esto haceros mucho hincapié, correr se lleva más gente por delante que CrossFit y que muchísimas otras disciplinas, ¿vale? Y ya sabéis lo que yo opino a veces sobre CrossFit, ¿vale? No soy un fiel defensor del CrossFit, de algunos movimientos de CrossFit, ni mucho menos lo soy de correr, y yo practico este deporte y lo intento fomentar, pero tenerle mucho respeto, como poco, mucho respeto, porque es mucha implicación a nivel estructural, muscular, y recordar que siempre que repetimos un patrón es como pegar pequeños martillazos, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Y por eso no he querido hacer una charla. Yo he trabajado en Decathlon, creo que como media España, ¿no? Y por eso no he querido traer a una persona de Decathlon y he querido hacerlo con Raúl, porque creo que para tratar un tema del calzado, creo que hay que hacerlo con bastante tacto, ¿vale? Porque sí que tiene mucha cosa detrás. Así como el textil para correr 5 o 10 kilómetros no va a ser un factor determinante, a lo mejor el calzado sí lo puede ser. Y ya hablaremos otro día del textil, sobre todo para la gente de maratones y medias maratones, que para eso sí que os aseguro de que es determinante. Una mala camiseta o un mal pantalón os puede joder una carrera literalmente. Yo creo que Elena ahí puede daros un curso. Adelante, Raúl. No, digo que creo que Elena os puede dar una formación completa, porque ella conoce bien el material y el que utiliza siempre creo que le ha dado buen rendimiento. No, pero yo sí tengo que decir que después de todos estos años lo del calzado es fundamental, ¿eh? O sea, yo no... Sería una de las cosas que más valoraría si te pones a correr, sobre todo. Cualquier otra disciplina no tanto, pero para el correr, que te aconsejen bien, que lo miréis bien, que os cuidéis bien, es fundamental. Porque te juegas mucho, ¿eh? Y luego arreglar los destrozos en los pies cuesta mucho, ¿eh? De verdad. Coger malos vicios, sobre todo que acabes cogiendo malos vicios por un mal calzado.
y no vale la pena porque te quedas sin practicar eso. Sí. Y con lesiones que son muy difíciles de encauzar y recuperar, ¿eh? O Sí, sea, son tediosas, las lesiones siempre son largas. que no estamos hablando de que te quedas una semana sin correr, sino que te puedes quedar meses, incluso años, y no vale la pena jugársela. Pensar que los pies al final son las raíces, ¿eh? O sea, si naces, si ya apoyas mal, toda la estructura se tambalea, ¿vale? Entonces, cuidadito, ya no solo para corredores, sino para caminantes, da igual. Todo lo que sea apoyar mal desde abajo, todo sube hacia arriba, ¿vale? Así que incluso dolores cervicales pueden venir por malos apoyos, ¿vale? Y bueno, eso ya es otra charla que tengo preparada para más adelante. La ¿Vale? poca importancia que se le dan a los pies y son, vamos, Sí, son la totalmente. base de muchas cosas, ¿eh? Totalmente. Geray, si te parece, para terminar, Sí. la última pregunta que tenía aquí apuntada, a no sé que tengáis otra más, es sobre las mascarillas. Sí, exacto. Yo quería que hablaras sobre las mascarillas que traes, ya que ahora vivimos en una nueva normalidad que Sí. bueno, que tendremos que adaptar. A ver, bueno, supongo que todos os habéis ya puesto alguna mascarilla en la cara, sea quirúrgica, sea las FPP2 o sea la que sea, con filtro, sin filtro. La realidad es que no son muy confortables, evidentemente tampoco estamos acostumbrados a llevarlas a diario. Y bueno, a nosotros a través de unas marcas médicas con las que trabajamos, diferentes productos, nos ofrecieron la posibilidad de incorporar a nuestro catálogo de productos unas mascarillas que son, aparte de tener los certificados europeos, ¿vale? De protección contra bacterias, bactericida, fungicida, bueno, todo el tipo de elementos que hay ahora y que se están poniendo muy, muy a la orden del día, bacterias y virus básicamente, que te protegen y evitan que se expanda pues, el famoso virus. Para mí lo más importante es que son cómodas, porque es muy difícil correr con una mascarilla que no te es cómoda. Y ya no digo solo correr, sino llevarla a diario. No sé en qué casos de vuestra vida personal pues tenéis que llevar una mascarilla 8 horas al día en vuestro trabajo. Pero bueno, nosotros aquí la tenemos que llevar. A día de hoy estamos utilizando las FFP2 porque las mascarillas que nos han llegado se han vendido tan rápido que no hemos podido quedarnos con una. Pero en cuanto podamos nos haremos con una, porque lo bueno que tienen es que son lavables, lo puedes lavar hasta 140, 150 veces y sobre todo es que son muy cómodas. Son tejidos que los hacen empresas de textil sanitario y eso, bueno, te da la seguridad de que cumplen con toda la normativa. A día de hoy tenemos dos marcas, una se ha agotado en 2 días, que es la marca Otso, que tiene unos patrones, unas fotos, son unos dibujos muy chulos. Os puedo quizás enseñar alguna. Pero Bueno, está también para correr, Raúl, porque, madre mía, correr con mascarilla... Ahí luego es en cada uno. Yo no las estoy utilizando para correr, porque no es obligatorio. Si un día nos obligan, pues ajo y agua, pero si no nos obligan, yo intento mantener distancias de seguridad correctas, intento hacer las cosas como toca. Entienda sí que me obligan a llevarla. Es complicado mantener la distancia con tanta gente que hay ahora en estos horarios tan limitados. Es que ahí está entonces la seguridad que quiera adoptar cada uno. ¿Son mascarillas que son para correr? Nuestro proveedor nos la vende como que es una mascarilla deportiva. Yo no te voy a engañar, es una mascarilla deportiva. Se ajusta súper bien, tal, es cómoda. ¿Yo la llevaría para correr? Yo la llevaría para el día a día, porque el día a día me resulta mucho más confortable que una mascarilla FPP2 o una mascarilla quirúrgica. Me es mucho más cómoda. Y además son chulas. Entonces dices, bueno, pues puestos a tener que llevar una, prefiero llevar una que me guste y que no tenga que usar y tirar. Porque, jolín, a mí me fastidia, porque, por ejemplo, en la tienda nos decían, vais a tener calcetines de plástico, vais a tener... ¿Tú sabes el plástico que vamos a tener que generar? Cuando estamos luchando contra el plástico, ya de repente el plástico se va a tener que poner otra vez. Entonces hemos optado por una manera más cara, más eficiente, pero para intentar no producir más plástico. Hemos comprado unos sprays con un químico que no daña las prendas, pero que sí que mata, es bactericida, fungicida y bactericida y virucida, para
para darle a la ropa y para darle al calzado que la gente toque o se pruebe. Entonces, bueno, en ese aspecto lo tenemos totalmente cubierto y no generaremos más plásticos, que para nosotros también es importante, un poco de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, con las mascarillas pensamos un poco igual. Prefiero tener 2 mascarillas que pueda ir utilizando constantemente con los lavados, que las puedes lavar a 40 grados, que no tener cajas y cajas de mascarillas que luego tenga que ir tirando a la basura y que genere todavía más residuos. Es un poco la opinión. ¿Que son para hacer deporte estrictamente? Pues no te la voy a vender como para que hagas deporte, porque no vas a estar acostumbrada, vas a ir incómoda, pero bueno, si el día de mañana, por el motivo que sea, nos obligan, ¿es válida para correr? Sí. ¿Es más cómoda que las habituales que vemos ahora en la calle? Sí, mucho más. Raúl, ¿has escuchado algo sobre el tema del intercambio de dióxido de carbono con el tema de, claro, cada vez que exhalamos, pues al final estamos soltando dióxido de carbono? ¿Tú has escuchado algo respecto a esto? ¿A qué grados puede ser negativo? Porque yo una de las cosas que he valorado es hacer el entrenamiento en el centro con la máscara, bajar un poco digamos el rendimiento a nivel cardíaco, es decir, que no vaya tan enlazado, intentar tirar más hacia lo que le llamábamos antiguamente fuerza hipertrofia y no centrarnos tanto en ese componente cardiovascular para trabajarlo al aire libre, el componente cardiovascular. Sí. Dicho esto, me pusieron un poco, me expusieron este hándicap que podía ser el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono obviamente no es favorable en ningún momento, pero si un enfermero se tira 12 horas con la mascarilla, yo pienso que va a haber más dióxido, va a generar más dióxido de carbono que nosotros en 40 minutos en un entreno o en 50. Eso es lo que a mí me parece desde la sensatez. Ahora bien, como no tengo una prueba, una evidencia científica, al final todo son palabras al aire. No sé si tú has escuchado algo o... No, en ese aspecto no. Lo que más se está comentando del uso a nivel deportivo, lo que más se está comentando del uso de mascarillas es la poca transpirabilidad y las irritaciones de la piel, la humedad que se genera dentro de la mascarilla. No tanto, yo no he escuchado todavía nada respecto al dióxido de carbono que nosotros exhalamos, pero sí que es verdad que se está trabajando muy mucho, y de hecho la mascarilla que nos llega el martes, que es de la marca Lurbel, lo que han hecho es coger un tejido que ya tenían en los pantalones, lo han pasado por la fabricación sanitaria que tienen, la marca de fabricación sanitaria, lo han fusionado y han sacado una mascarilla, ¿vale? Que va con un tejido de poliamidas con un tejido de iones de plata. Es un tejido que es transpirable y que elimina el 95% de las bacterias según una norma, bueno, según la normativa europea. Entonces, eso sí que es verdad que ayuda a que se acumule menos temperatura a nivel de la zona que te cubre la mascarilla, y bueno, ayuda a que no haya humedad y a que la piel se regenere, porque la plata tiene unas facultades que ayudan a que si hay pequeñas heridas o hay micro lesiones en la piel, ayude a que se genere la piel, a que se regenere. En tu caso, Geray, que me queda un 5% de batería en el iPad. En vuestro caso, a ver, yo creo que al final entrenas 40 minutos con gente. En tu caso, a lo mejor sí que si tú haces el entreno y tú entrenas con ellos, pues igual guardaréis las distancias de seguridad, incluso podríais prescindir de utilizar mascarilla. Pero, por ejemplo, tú como entrenador en el centro, por higiene, quizás sí que la llevaría mientras estás allí. Nosotros en tienda nos obligan, ahora en fase 1 no lo tengo claro, tengo que acabar de leerme el BOE y revisar mañana a ver qué es lo que dice el señor Sánchez, pero bueno, es tan cambiante que realmente puede cambiar la cosa y puede variar. Nosotros al final solo confiamos en primeras marcas porque son las que nos dan la seguridad de que hacen las cosas bien. Vais a ver 300.000 millones de empresas de merchandising que ahora venden mascarillas con diseños súper chulos y tal, pero no hay ninguna que te asegure que